Hola y bienvenidos a mi cocina. En este último episodio de la segunda temporada del Buen Caldo, recibimos a Luisa Ordóñez, una artista colombiana que vive en Madrid desde 2016. Acompáñenos mientras elaboramos una instalación culinaria y conversamos sobre astronomía y la historia de los alimentos sagrados de América. Hola Luisa, Hola, bienvenida. Danda. Gracias. ¿Te presentas al público y cuentas un poco sobre tu práctica? Claro, bueno, hola, un gusto. Mi nombre es Luisa Ordóñez, soy artista visual y soy investigadora. Y bueno, mi práctica la he, digamos, centrado o he condensado la idea en investigar las posibles relaciones entre conocimiento y poder. En esa búsqueda pues he migrado por muchas prácticas, vengo del cine y de la fotografía, pero he ido como desplazándome hacia las artes más plásticas, por así llamarlo. Más recientemente lo que hago principalmente son instalaciones. Trabajo mucho con textiles, sobre todo en tiempos más recientes. Pero bueno, digamos que lo cinematográfico, lo fotográfico, incluso lo performativo, pues siempre han permeado mucho lo que hago. Y bueno, eso. Y tu obra más reciente rodea mucho el tema de la astronomía, ¿no? ¿Nos Sí. cuentas un poco sobre cómo surgió este interés? Cuando vine a vivir aquí, para mí fue muy sorprendente lo difícil que es para muchas personas de tanto del norte como del sur, de entender la lógica climática del trópico y entender por qué, pues aquí en el trópico no tenemos el sistema como de estaciones del año y como los cambios estacionales de temperatura. Y como que domina mucho como el orden estacional del hemisferio norte, pero también para el hemisferio sur. Para mis amigas del hemisferio sur Claro. también En era Navidad difícil. ponemos nieve artificial en los centros comerciales en Eso. Brasil. Sí, exacto, en spray. Sí. Es como una cosa muy hegemónica y empecé a preguntarme por qué. Y preguntándome por qué, empecé a preguntarme qué es el trópico. Y realmente pues el trópico y en general pues como los meridianos más importantes, los círculos polares y los trópicos de Cáncer, de Capricornio y el Ecuador, son todas líneas que se trazan basadas en criterios astrogeográficos y que tienen que ver con la inclinación de la Tierra y con cómo esa inclinación se relaciona con la rotación y con la traslación de la Tierra. Claro. De esas combinaciones es que surgen, pues eso, las estaciones, los trópicos, Claro. etcétera. Y así llegué a la astronomía, luego de la Tierra, pues un poco al sistema solar y de ahí ya, bueno, me fui muy lejos. Y así. A las estrellas. A las estrellas y, muy lejos. Y al más allá. Sí, así fue. Pero de ahí salió. Y entonces, ¿qué vamos a cocinar hoy? Vamos a cocinar una cosa que llevo preparando toda la vida, creo que la única que creo que sé preparar realmente bien, que son, en Colombia les diríamos crispetas, aquí serían palomitas, y lo vamos a hacer en la olla, que es, Bien. parece fácil, pero es una técnica que llevo perfeccionando muchos años. Sí. Y vamos a preparar también un chocolate con un ingrediente secreto especial. Cuenta, ¿qué vamos a...? Bueno, vamos a preparar las palomitas, el popcorn, y vamos a derretir el chocolate para darle una forma en específico y luego usar el ingrediente secreto. Ok. Y lo vamos a derretir al baño María. Y es chocolate o sea, al 80% cacao. Y si fuese 100% mejor, pero bueno, que la idea es que sea cacao. Y para esto después vamos a usar aceite, un poco de sal y ya. Y ya, ¿no? Listo. Y entonces, ¿las tablas? Vale, sí, vamos a empezar picando el chocolate. Ok. Pero
¿Por qué decides contraponer estos dos elementos, cacao y maíz? Pues ambos son alimentos que tenían un uso sagrado en distintos territorios y para distintas comunidades en lo que hoy llamamos América. Además de tener usos sagrados, podían también tener usos decorativos, incluso escultóricos. Hay, por ejemplo, como estas... ¿Las palomitas también? Las palomitas también, hay como una narración muy famosa de, o sea, ya de las primeras crónicas de Colón, en las que habla de que las personas que estaban allí vestían unos collares con unas cuentas muy extrañas. Y con el tiempo ya se fue sabiendo por las descripciones que esas cuentas eran crispetas. Pues no sé, la relación que tengo sobre todo con las crispetas, con las palomitas, tiene que ver con su uso o con su apropiación, digamos, más capitalista, más reciente, que es su relación con el entretenimiento y con el cine, ¿no? Claro. Claro, yo como crispetas porque veo muchas pelis o veía muchas pelis. Bueno, y también está el caso de que los conocimientos no solo sean cooptados, sino que completamente menospreciados o apagados, ¿no? Este apagamiento, por ejemplo, cuando existe esta residencia en no lugar, en Quito. En el Ecuador la Tierra un poco como que funciona como si girara recta alrededor del Sol. Entonces fui pensando como en el cenit y en cómo el Sol allí da perpendicularmente al horizonte. Y bueno, fui como pensando mucho en esto. Y cuando llegué a Quito, quise ir a la mitad del mundo, ¿no? A la línea del Ecuador. Pues todo el mundo me dijo, pues sí, tienes que ir a la mitad del mundo, que es como el monumento turístico, pero también deberías ir a la línea, al Ecuador de verdad. Y yo, ¿cómo así que el Ecuador de verdad? Y el otro es de mentira, no entiendo. Y claro, y resulta que en Quito todo el mundo lo sabe, pero fuera de Quito, pues no, yo por lo menos no lo sabía. Entonces resulta que el monumento como turístico y más conocido, que es una línea que fue trazada por la misión geodésica hispano-francesa, está desplazado 240 metros aproximadamente del Ecuador que trazan los GPS. En ese momento ellos lo hicieron a punta de trigonometría, que igual pues increíble, o sea, sin desconocer también como una destreza importante, porque 240 metros, digamos, a nivel de lo que es la Tierra, es un error muy pequeño, digamos. Pero cuando aparece la tecnología GPS y se hacen como mediciones sobre todo de uso militar, aparece pues ese grado de error y empieza a revisarse el hecho de que sobre esa línea ya existían, digamos, sitios arqueológicos pre-incas de los quitus, que dan a entender que ellos realizaban rituales específicamente sobre la línea del Ecuador, conociendo la localización exacta. Ajá. O sea, sí. que ya lo tenían. Ya se sabía. Claro. Así que lo que hice fue trabajar con el error y empecé a pensar cómo materializar ese error, ¿no? Cómo materializar los 240 metros de error. Y justo venía trabajando mucho con textiles, especialmente bordando. Entonces lo que hice fue primero una video performance en la que medí los 240 metros de hilo, esto sí en Catequilla, que es un cerro sagrado que está ubicado digamos en la línea del Ecuador real, por así decirlo, y en donde siempre ha sido un sitio ritual, lo sigue siendo hoy en día. Y lo importante también, o sea, esa localización por estar en el Ecuador exacto, preciso, pues tiene una importancia a nivel de las sombras, en los solsticios, en los equinoccios, tiene como una importancia geoastronómica. Se piensa pues que siempre se ha utilizado como observatorio astronómico y está muy cerca del volcán Cayambe, que es un volcán también sagrado, que es un volcán nevado y es el único punto nevado del mundo por el que pasa la línea del Ecuador. Entonces, pues desde Catequilla se ve el volcán nevado del Cayambe
Y claro, se puede desde ahí como imaginar perfectamente la línea, ¿no? Como perdiéndose en el horizonte, pasando por la nieve. Ajá. Bueno, increíble. Es como estar en una brújula inmensa, o sea, ves el Cayame hacia un lado, ves, o sea, es como, la vista es impresionante. Y ahí pues medí estos 240 metros de Ujú. hilo. Y con esos 240 metros de hilo, después sobre unos lienzos, hice una instalación en la que reconstruí el monumento oficial, el monumento de la misión hispano-francesa, y bordé los textos que están en el monumento, pero dejando los excedentes del hilo. También pensando como en el derecho y en el revés del bordado, ¿no? O sea, como que normalmente el excedente es algo que pones detrás y que cortas. En este caso lo puse delante, o sea, el derecho era el revés, por así decirlo. Y eso hace un efecto como de que el texto se está como chorreando, sí, que está como cayéndose un poco. Tiene mucho protagonismo, ¿no? En tu trabajo. Sí, Tanto la línea del Ecuador como los trópicos. sí, sí, y pues esta es como una conclusión a la que voy llegando más recientemente, pero la línea en general, como la idea de Línea. un trazado y de Ajá. dividir a partir de ahí una cosa de Claro, otra. porque es una línea que la matemática es toda como, ¿no? En el plano de las ideas, ¿no? En las Sí, platónicas. sí, Existe y no existe. exacto. Y Divide y no probablemente, divide. exacto, Entonces, eso y sí. probablemente sean las líneas, digamos, más naturales con las que contamos en la Tierra, en el sentido de que se calculan según el sol, los tiempos del sol, ¿no? Digamos como que tienen un trazado muy propio, pero que igual es curioso porque al final la línea, lo que tú dices, es siempre un constructo, porque en Ecuador, en Quito, era, era muy gracioso ver cómo los turistas, además en el monumento famoso, pues sabiendo que está mal trazada, y entonces como saltando de un lado a otro, ¿no? Como, ahora estoy en el norte, ahora estoy en el sur. Y tú estás así, Y era estás como, simplemente haciendo el tonto. claro, exacto. Es muy gracioso como, digamos, como incorporamos esos relatos y esos relatos también llevados eh, como a unas cosas que nos parecen universales y absolutas, como puede ser el trazado de la línea del Ecuador. Pero es bonito reflexionar sobre cómo no dejan de ser constructos de conocimiento. Y de Sí. ahí esa relación entre el conocimiento y el poder, ¿no? Como el Sí. conocimiento... ¿Quién detiene el poder de contar la narrativa X? Exacto, De que estás en el norte o en el sur, ¿no? exacto, y de darla por universal. Bueno, ahora vamos a hervir el agua, ya con el chocolate picado, Ajá. para derretirlo al baño María. Ok. ¿Ya? Y lo vertemos. Eso. Gente, A ver, déjalo que un poquito porque... queremos que se llene completamente, Sí, que llegue hasta los bordes, ¿no? sí. Y si sobra un poquito, podemos hacer unos bombones. Epa. Yo creo que con esto, No, sí, perfecto. perfecto, ¿no? Ahora, tal Y vez luego- aplanarlo un poquito. Em, Igual, mira. eso es. Eso mismo. ¡Wow! Eso. Quedó perfecto. Bueno, y entonces ponemos esto a enfriar. A enfriar. Vale. Y ahora, mientras el chocolate se enfría y se pone sólido, vamos a preparar las crispetas o las palomitas. Y en Colombia a este maíz le llamamos maíz pira. Entonces, vamos a coger 3 o 4 granitos de maíz pira y lo ponemos en la olla antes de encenderla. Y esto es un poco a ojo. Yo uso aceite de girasol. Ajá. Pero con oliva también se puede, es un poquito más delicadito, hay que hacerlo a fuego más bajo porque se quema más fácil. Y ahora vamos a echar el aceite de modo que cubra toda la superficie de la olla, un poco como hicimos con el chocolate, pero hasta la mitad de la palomita. O sea, que llegue a la mitad del grano, Vale. más o menos.
Ahí yo las hago un poquito así. Pues ese es el truco, que cubra toda la superficie de la olla, pero que llegue más o menos a la mitad del granito, el aceite. ¿Fuego medio? A fuego medio, ajá. Sí, ahí se le baja el fuego. Al principio lo teníamos a 8, y ahí se le baja a fuego medio. Y yo tengo una teoría sobre las palomitas, y es que tienen vida propia y que esta magia requiere mucha atención. Porque a veces ya digo, ay, les tengo pillado el punto tal, y las pongo y me pongo a fregar un plato Y se quema. y se queman. Entonces mi teoría es que Hay que estar mirándola como un bebé. de eso. Sí, y que están muy vinculadas luego, ¿no? Las palomitas con el universo de los rituales, ¿no? Yo sé que por lo menos en religiones de matriz africana, en Brasil, hay muchos rituales que requieren de palomitas o como una limpieza del alma, es como sí. darte un baño de palomitas, ¿En te serio? mandan, sí, como... Wow. Como la medicina sería darte un baño de palomitas. Y la primera palomita, creo que la encontraron en la cueva de los murciélagos en México. Y que era una cueva, pues, que según entiendo tenía también un uso ritual. O sea, creo que es muy antiguo, pues, el uso ritual y ornamental de las palomitas. Oh, Dios, esto lo... ¿Ves? Ahí ya hay que apagarlas. Y con el, bueno, esto es inducción, pero con el calor residual se terminan de hacer Vale. alguna que otra. Pero sí es muy sonoro. Sí. Por eso no hay que ponerse a hacer nada más. No. Porque de repente empieza a bajar el ritmo y no te das Y cuenta. tienes que estar como completamente Eso. atenta. Y ahí ya les quitas la tapa. También es Y importante... poner sal. Después, en el cuenco. Es importante quitar la tapa porque igual ellas sueltan como agua. Y si no les quitas la tapa, ese agua empieza a chorrearlas y Y quedan pegachitas. salty. Eso. Sí, así. Sí. Opa. Vale, quedaron algunos granitos, pero bueno. Perfecto. Bien. Pues ahí están. Y ahora vamos a hacer con ellas un uso quizás no tan culinario, pero que me parece bonito como retomarlo. Y es como el uso ornamental y de decoración del cuerpo. Entonces vamos a hacer unos collares de cuentas de crispetas con esta lana negra. Con las palomitas, el truco es buscar como, ellas son como una nube, ¿no? Pues buscar como no la intersección entre dos nubecitas, porque ahí se quiebra, sino, por ejemplo, esta. El grano central. Exacto, atravesar el grano central. Sí, aquí de hecho incluso hay un agujero. Ah, bueno, eso sí, cuando tienen agujeros se pueden aprovechar. Y con el nudito al final, pues ya... Ah, ¿tú hiciste un nudo? Un nudito, sí. ¿Y luego haces más nudos o vamos poniendo...? Sí, no, voy haciendo nudos un poco también aleatoriamente para que queden a distintas alturas. Bueno, pues estabas contándome de... Ah, de la perfo. que hiciste la performance con papel craft y luego la gente le gustaba cómo quedaba el final. Claro, la imagen final, pero como resultado de la perfo era lindo porque se iba haciendo en vivo. Pero papel craft. Pero claro, como objeto era papel craft, o sea, no. Y realmente me salió como muy espontáneo el gesto de bordarlo. En primer lugar, porque era un conocimiento que tenía como muy intuitivo de ver a mi mamá y a mi abuela. Y por otro lado, porque al final el dibujo astronómico, o sea, eran líneas. Sí. Entonces tiene nuevamente mucho que ver con la línea, el bordado. Y al principio, o sea, era como un gesto muy intuitivo que siempre cerraba o, digamos, redondeaba los proyectos con el texto. Me fui dando cuenta de que en mi caso, más que brindar una información, era una parte de la obra, más que brindar información sobre la obra. Y ahí empecé a reflexionar sobre cómo darle como materia o
espacio material al texto y empecé a pensar también sobre la propia materialidad de los textos, ¿no? Porque pensamos como los textos como una cosa muy abstracta, como información, digamos, pero la información igual siempre tiene un soporte. En cada trabajo usas diferentes tipos de hilo. Sí. Y nos has traído algunos para enseñar. Pues de hecho no empecé con el hilo en cuanto a cómo materializar el texto. Empecé con el pan de oro. Esta es de hecho creo que una de las primerísimas pruebas que hice escribir con pan de oro. Y eso pues dialoga mucho con la iluminación de manuscritos, ¿no? Es como una técnica muy antigua. Y así empezó un poco el tema como de reflexionar sobre esa materialidad del texto. Y las telas aparecieron como una cosa muy lógica porque son lo más similar a un papel gigante, por así decirlo. Una tela es un papel inmenso si uno quiere, ¿no? Entonces... Esta no se puede. No, hay algunas que se rompen y bueno, pues tampoco hay que tirarlas. Exacto. Ay, ay. Y bueno, así empezó a aparecer y empecé a reflexionar, sí, cada vez más sobre ya no solo cómo reproducir los textos con distintos hilos, por ejemplo este que es dorado y otro plateado, que usé en un proyecto en el que estaba todo a oscuras y el texto se iba iluminando con una linterna. El aspecto de un firmamento, ¿no? En este trabajo que también vuelves a poner algunos elementos como estereotipados, ¿no? de lo tropical, ¿no? De lo que debe de ser la tropicalidad. Sí, creo que ese fue como un proyecto puente. Empecé trabajando con textos de un explorador como muy importante para mí, que es Alexander von Humboldt, que fue un explorador alemán. Y en ese caso estuve estudiando los fragmentos de textos que escribió cuando iba en el barco de Tenerife a Cumaná. Entonces tiene unas narraciones preciosas de cómo el firmamento va cambiando a medida que él va moviéndose pues de un hemisferio a otro. Ir como cambiando la bóveda, ¿no? Exactamente. Ajá. Porque parece una cosa tan fija, ¿no? Exactamente. Las estrellas siempre que miras y siempre son la misma, parece algo tan fijo, pero en realidad no lo son para nada. Están completamente, o sea, por ejemplo, el trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio, tomemos el de Capricornio como ejemplo, se bautizó en la antigüedad clásica, que ya se consideraba la posibilidad de una tierra redonda y en ese momento el solsticio de verano del hemisferio sur ocurría en la constelación de Capricornio y se bautizó el trópico de Capricornio. Pero hoy en día, de hecho hace ya muchos siglos que el solsticio de verano del hemisferio sur no ocurre con el sol en Capricornio, sino en Sagitario. Entonces los trópicos deberían llevar otros nombres. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Esta bandeja de chocolate, ¿qué me dices? Hermosa, hermosa, circular, perfecta, preciosa. Sí, hemos usado este molde de silicona para que saliera bien reluciente, ¿no? Al otro lado. 1, 2, 3. Entonces, por favor, cuéntanos, que todos quieren saber cuál es este ingrediente secreto. Pues, ¿te acuerdas que te dije que tenía que ver con las palomitas? Sí. Pues tiene que ver con como esta cuestión de la explosión. El ingrediente secreto que traje es una cosa que solamente se produce en otro tipo de explosiones, que son las explosiones de supernovas, que son básicamente cuando las estrellas pues terminan su ciclo y explotan. Y otras estrellas absorben esas basuras cósmicas para producir otros elementos más complejos. Entre ellos un metal muy importante para nuestra historia, que es el oro. Y este oro en particular está hecho para ser comestible. Sí, pero es oro de verdad. Es oro de verdad. Así que no lo vamos a comer. Tú
hablas de las predicciones del futuro que se pueden hacer con las proyecciones matemáticas. Sí. De hecho, en el proceso de este trabajo, el Trópico de Ofiuco, sí que colaboraste con un astrónomo, ¿verdad? Un profesor. Sí, con el profesor Christian Nitschhelm en la Hasta universidad. su nombre es fancy. Sí, él es fancy y es un experto en trigonometría esférica. La Tierra hace otro movimiento, bueno, varios tipos más de movimientos, pero hace un movimiento en concreto que es la precesión de los equinoccios, que es básicamente que la Tierra, su eje se bambolea como si fuese una especie de trompo. Pero esto lo que significa es que aparte como de la mecánica celeste, pues digamos habitual, vinculada a la rotación y a la traslación, el firmamento muy lentamente se desplaza y con el paso del tiempo va cambiando su posición. Los trópicos son bautizados por su respectivo solsticio de verano. Por ese movimiento de precesión, el solsticio de verano del hemisferio sur ahora acontece con el Sol en la constelación de Sagitario. La siguiente constelación en la que acontecerá eventualmente el solsticio de verano del hemisferio sur será la constelación de Ofiuco. Ajá. Entonces, y el Ofiuco es un símbolo de sanación. Es el símbolo de la medicina, la serpiente, etc. Entonces yo fui con la pregunta de cuándo sucederá eso. Cuándo el solsticio de verano del hemisferio sur acontecerá con el Sol en Ofiuco. Y si para esa fecha, mi pregunta de investigación era especular sobre si para esa fecha seguiremos existiendo como civilización y como sistema de conocimiento. ¿Y qué te dice o no. El astrónomo? O sea, históricamente lo que es una constelación es un grupo de cuerpos celestes, porque ni siquiera tienen que ser estrellas necesariamente, que nos dan la sensación de que están juntos, pero en realidad pueden estar a millares de años luz. Una constelación con la es otra. una cosa que depende única y exclusivamente de la perspectiva humana desde la Tierra. De la perspectiva de la Tierra. Exacto. En una constelación en el cosmos no existe como fenómeno de ninguna manera. Este aspecto de incertidumbre también está en la obra más reciente, ¿no? que he visto tuya, la de El día de la tormenta. Sí, pasa lo mismo. Eso es en referencia a una tormenta de meteoros o a una lluvia de meteoros que sucede en noviembre, que son las Leónidas, y que cada 33 años aproximadamente. Nuevamente, es toda una invención. Claro. Los calendarios son una invención. Porque la matemática da una sensación de que puedes predecir todo con mucha exactitud, pero en realidad el futuro siempre es una incertidumbre. Quizás toda predicción es una imposibilidad, de algún modo. Ya. O, aunque no sea imposible predecir algo, toda predicción está basada en un sistema de conocimiento que puede cambiar que es inestable. Exacto. Algo así. Entonces, pues no llegamos a una fecha completamente precisa, pero llegamos al año 2275. Bueno. Aprox. Y llegamos conversando pues a la idea de que probablemente no vamos a existir ya más. Bueno. No lo sabemos, pero eso fue. Entonces no lo veremos. Vale. Y ahora. Vamos a ver si encaja. Aquí también unas pequeñas muestras, ¿no? del chocolate, porque como que da pena comer, sí. Pero lo probamos. A ver. Probamos el oro, a ver qué sabe, ¿no? ¿A qué sabe? Yo llego a la conclusión de que el oro sabe a chocolate. El oro sabe a chocolate. La contraposición entre
estas palomitas estrellas y este chocolate telescopio, ¿no? Un telescopio no deja de ser un monumento, el gran monumento tecnológico de la modernidad, ¿no? O sea, son esas estructuras detentoras de poder comunicativo. De hecho, un curador ya escribió sobre tu trabajo, que operan como una especie de antimonumento, porque son testigos del otro lado de la moneda, ¿no? Que te hace cuestionar el discurso hegemónico. Y entonces esta pequeña instalación no deja de ser una especie de antimonumento, ¿no? Si está hecho de comida también por su efemeridad, ¿no? Sí, y también como lo manual, la costura, Sí. el hilo, ¿no? Como ponerlas en esa verticalidad, una verticalidad más Sí, como una amistosa, lluvia quizás. de estrellas. Algo así. Muy Ya, hermoso, amiga. gracias, Dada. Bueno, a comer chocolate. A comer chocolate.